¿Qué tal? Es un gusto nuevamente estar con ustedes. Ya saben, en estos spots inmobiliarios que estamos trabajando acá desde la ciudad de Puebla, con el Gremio Inmobiliario de Puebla, siempre tenemos invitados estelares. La verdad es que todos son muy reconocidos en el gremio, gente muy importante en su trabajo. El día de hoy me acompaña una compañera que tiene bastante historia también. Ya hemos compartido un buen dentro del gremio, ya nos conocemos de hace rato. Y bueno, eres distinguida invitada, ¿no? Ya hemos tenido aquí presidentas de AMPI. Tú eres la primera presidenta de Red de Asesores que nos acompaña, una presidenta que has dejado mucha huella. Y le doy la bienvenida a mi amiga y compañera Berenice Avilés Villenó. Bienvenida, Bere. Te voy a pedir un poquito que te presentes. Sí, que nos hables un poquito de tu empresa, de tu historia, tus años de experiencia, y te dejo la palabra. Bienvenida. Hola, muy buenas tardes, Lorenzini, como yo te digo de cariño siempre. Pues yo soy Berenice Avilés, como bien dijiste. Tengo 12 años en el gremio, 10 en Puebla, y estuve como año y medio en Guadalajara. Entonces, estuve como año y medio en Guadalajara, y cuando llego a vivir a Puebla, cuando regreso a vivir a Puebla, es que yo retomo el tema inmobiliario. Fíjate que yo empecé con una colega que se llama Lorna, no sé si lo ubiquen, claro. Ella es mi prima, de cariño, de corazón, y empezamos las dos juntas, aunque fíjate que mi papá tuvo inmobiliaria durante muchos años. Okay. Por los años 85, 89 más o menos. Entonces, de alguna manera como que siempre estuve, digamos, en contacto, ¿no?, con el tema inmobiliario. Cuando yo me voy a vivir a Guadalajara, yo me dedicaba a hacer comercio electrónico, sí, a hacer páginas de internet, a hacer páginas administrativas, y tenía varios clientes que tenían inmobiliarias, y lo que hacíamos era, en ese entonces, te estoy hablando a lo mejor del año como 2007, más o menos, 2006, 2008, en esos años empezamos a desarrollar los sistemas administrativos que se manejaban a través de internet para que los inmobiliarios subieran sus propiedades. Okay. Entonces, bueno, de alguna manera, desde que mi papá era inmobiliario en Puebla, hace muchos años, pues he estado un poquito conectada, ¿no?, con el gremio inmobiliario. Y bueno, cuando yo llego a Puebla, dejo totalmente lo que era el área de desarrollo de comercio electrónico, de tiendas electrónicas, de tecnología, y me enfoco completamente en lo que es el tema inmobiliario aquí en Puebla. Ok, ahora, ¿tú te especializas en algún área? Porque ahora que hemos estado platicando con diferentes compañeros, digo, entre más trayectoria tienen, pues más han probado, ¿no? Pero también nos hemos dado cuenta que muchos se han abarcado ya una especialización de áreas y hasta zonas en la ciudad de Puebla. No sé si tú tengas este caso parecido. Mira, cuando yo llego a Puebla, que empiezo con el tema inmobiliario, digamos ya de una manera más formal, mi hermano también se dedica al área inmobiliaria, okay, pero él está metido al 100% en lo que es el tema comercial. Sí. Entonces, cuando yo llego a Puebla, empezamos a trabajar en el área comercial, scouting de propiedades para firmas AAA. Okay. Y de alguna manera el caminito a mí me va llevando más por el lado de vivienda, okay, ¿no? Aunque en la inmobiliaria, que es en las inmobiliario, tenemos, digamos, el especialista que es el área en área comercial, el especialista en área de industrial, sí, ¿no? Y podría decirte que a lo mejor mi especialidad está más hacia el lado de vivienda, ¿no? De casas, de terrenos habitacionales, ¿no? Pero al final, en el inmobiliario, ahora sí que tenemos un especialista para cada uno de los sectores. Okay. Yo estoy más enfocada en el área de vivienda. Ajá. Realmente
pues siempre hemos manejado o nos hemos enfocado más en una vivienda, por decirlo, elite, ¿no? Propiedades ya más caras, ¿no? Y digo, ahorita, lógicamente que el mercado te va llevando, ¿no? El mercado es el que te va marcando hacia dónde te mueves, sí, ¿no? Claro. Pero muchos años estuvimos muy enfocados en la zona de desarrollo, ¿no? De unos años del 2000 cachito para acá, ¿no? Que es el área de Angelópolis, toda esa zona, ¿no? Y te digo, ya el mercado solito te va diciendo hacia dónde tienes que irte moviendo, hacia dónde te tienes que ir abriendo, ¿no? El mercado nos va diciendo cómo, por qué caminito ir, ¿no? Funciona. Bere, ¿recuerdas cuál fue tu primera operación inmobiliaria? ¿Te acuerdas bien de ella? Sí, fíjate que fue, además empecé con una operación bien complicada porque precisamente una amiga de mi hermano de Querétaro, en el área comercial, en inmobiliaria en el área comercial, abarcamos varios estados. Sí. Entonces, una colega inmobiliaria de Querétaro tenía una clienta, una amiga allá en Querétaro, que su tío o su abuelo, no me acuerdo quién era en realidad, le había dejado una propiedad en Puebla, Sí. en La Paz. Sí. Pero era una casa, pues no sé, de los años 40 quizá. Sí. Entonces, pues no tenía nada en orden, ¿no? No tenía testamento, no, sí tenía el testamento. No tenían la aplicación, o sea, lo que me tocó hacer desde ese momento fue poner toda la propiedad en orden, ¿no? Estar en notaría, hacer trámites de gestión, porque a veces las notarías, aunque tienen su gestor, lógicamente que los tiempos que te dan, ¿no? Para resolución de trámites y demás, pues, son más largos, a que si tú vas y lo haces. Entonces, esa fue la primera operación que yo hice en Puebla. No es cierto. Bueno, esa fue la primera operación de vivienda que yo hice en Puebla y fue una casa de La Paz de los años 40, poner todo en orden para que al final un cliente, ¿no? que llegó a través de nuestra inmobiliaria se quedara con la casa allá en La Paz, que después convirtió en negocio. Y la primera operación comercial que hice, que esa fue la primerita, fue un 7-Eleven. Un 7-Eleven comercial. En la calle 9 Sur. Fue el primer 7-Eleven que hubo en Puebla. ¿El de la 31? El de la 31. La 31, sí. Había un bazar ahí. Sí, sí es. Ese fue el primer 7-Eleven que se instaló en Puebla, sí, así si no es. mal recuerdo, y ese nos tocó ponerlo nosotros, colocarlo nosotros. Ok, te voy a hacer una pregunta que les hago a todos porque es interesante para mí. ¿Recuerdas cuál ha sido tu mejor operación inmobiliaria y cuál ha sido la más difícil? Pues es que difícil en cuanto a complejidad del estado jurídico, puedo decirte que fue esa la primera casa que vendí en Puebla, ¿no? Y pues fue poner todo en orden, ¿no? Fue sacar documentación, muchos documentos que se tuvieron que sacar, si nos tardamos, yo creo que fue un proceso como de 8 meses para que nosotros pudiéramos tener toda la documentación en orden. Digamos que en cuanto a documentación fue la más compleja, ¿no? Hay otro tipo de complejidades a veces en las operaciones, ¿no? Y creo que esa es la parte, ahora sí que más compleja, valga la redundancia. ¿Pero no es la que te generó más dolor de cabeza? No, fíjate que no, te voy a decir por qué, porque la dueña, que era, te digo, no me acuerdo si la sobrina o la nieta, ella estaba en Querétaro, entonces ella estaba muy consciente de que esto se iba a llevar un proceso, un tiempo, ¿no? Y ella nada más decía, ¿cómo va? Pues mira, vamos en ese... Y la señora muy abierta, y además me tocó un comprador una excelente persona, que él desde el principio sabía, ¿no? La situación en la que estaba la propiedad, entonces él dijo, a mí me interesa la propiedad, voy a dar tanto de apartado, ¿no? En lo que se hace todo el trámite y vamos a firmar. Ahora sí que ustedes me dicen cuando esté todo listo para llegar a firmar la notaría. Perfecto. Entonces, tanto la parte vendedora como la parte compradora, siempre con muy buena disposición, ¿no? Esperando los tiempos, ¿no? El ingeniero que compró esta propiedad, pues era una persona muy apegada a la religión, pero muy buen practicante, ¿no? Entonces, siempre con muy buena disposición. Entonces fue una operación que llevó mucho tiempo, que aprendí yo mucho,
porque además tú sabes que conforme han pasado los años, los procesos, Sí. ahora sí que las gestiones inmobiliarias han cambiado mucho, ¿no? Entonces, pues fue una persona en la que aprendí mucho, se llevó mucho tiempo, invertí mucho tiempo en ella, por la cuestión de los trámites, pero fue una operación que fluyó solita. Ok. No, la verdad fue una muy buena experiencia. Fíjate que yo tengo la bendición de encontrarme siempre con gente muy buena en Ajá. el camino. A veces las operaciones están un poquito complejas, ¿no? Cuando la gente se pone un poquito difícil. Sí. Pero ha sido una operación muy complicada que yo haya tenido por cuestiones. Fíjate que no. Oye, Lógicamente que unas te llevan más tiempo que otras, ¿no? Claro, Que claro. el cliente te da vueltas y te dice que sí, pero no te dice cuándo, y te dice sí, pero fíjate que acabo de ver tu propiedad y déjame pensar. O sea, ese tipo de obstáculos, ¿no? De Sí. pequeños obstáculos los vamos teniendo pues muchas veces, Como el pan de ¿no? cada día. Exactamente, pero también es cómo tú te lo tomes, Ajá. ¿no? Cómo te lo tomes tú. Eh, es el enfoque que tú le des, porque al final nosotros lo que hacemos es invertir, ¿no? Yo siempre veo cuando pasa mucho tiempo esperando a un cliente, pues tú estás invirtiendo ese tiempo, es lo que a ti es la inversión que tú estás haciendo, ¿no? Para poder tener un cierre, ya sea de venta, de renta, ¿no? De una plática con un inversionista. A veces, no sé, el pago de publicidad, o sea, todo es inversión, Claro. ¿no? Depende mucho del punto de vista que lo veas. Ah, ya me acordé. Creo que la operación no fue difícil la operación. Fue difícil. El dueño de la propiedad no nos quería pagar la comisión, Ok. ¿no? Pero, pues bueno, acabó pagándonos, Sí. ¿no? Y a veces cometemos ese error, ¿no? Aquí el problema fue que yo tenía muchos años trabajando con este colega y yo le tenía mucha confianza y nunca le pregunté o nunca le dije, enséñame tu contrato Claro. de pago de comisión, ¿no? Sí. Pero realmente mi cliente, que era el comprador, excelente persona, ¿no? Todo fluyó muy bien con él. Creo que ha Sí. sido, para mí, ha sido una profesión muy noble. Ok. Y además muy enriquecedora porque una de las cosas que más disfruto yo es precisamente conocer diferentes tipos de personas. Ok. Bere, ¿y recuerdas cuál ha sido tu mejor operación? Pues fíjate que, pues es que nosotros manejamos propiedades VIP, ¿no? Elite, por decirlo de alguna manera. Um, ¿Te digo importe? Fue la venta de una casa. No digamos Ajá, tanto esa, ¿no? ajá. Pero siempre podemos encontrar una que a lo mejor podría iniciar como algo que tú crees que es complicado y al final la cierras genial, el aprendizaje, la comisión. Por ejemplo, yo recuerdo una, creo que ha sido la más rápida que hicimos para un periodista aquí en Puebla, un locutor de radio y de Uh-huh. televisión, que nos buscó en algún momento porque quería una casa para su mami. Nos contactó el jueves, hicimos recorrido el domingo, nos dijo exactamente lo que quería, le presentamos 3 opciones y el martes estábamos firmando. O sea, una operación rapidísima, que a mí digo, en todo de fluir, de todo lo que se hizo, su mami ya falleció, creo que disfrutó su casa como 5 años, pero la verdad es que la compramos con un gusto y un anhelo, que es ese tipo de operaciones que no es tanta la comisión, no es lo que ganas, pero sí ese proceso tan limpio, tan, bueno, vino del cielo la bendición para la señora, ¿no? Fíjate que esta pandemia para mí fue muy buena Uh-huh. y precisamente fueron así 2 operaciones que hice vieron la casa un sábado, Uh-huh. ¿no? Uno de ellos, también muy buena persona, la esposa también un amor. Vieron la casa un sábado, el martes me dijeron, quiero volver a ver la mañana. Uh-huh. Ah, perfecto, claro que sí, ¿no? Y el mismo martes o miércoles, me acuerdo que después dijeron, la queremos, Uh-huh. ¿no? Y era una casa además con un perfil un poquito complicado, Uh-huh. porque era una casa de huéspedes, Sí. ¿no? Y entonces la gente que iba a ver la casa, pues la veía como casa, Sí. no la veía como el negocio que era Claro. un muy buen negocio, ¿no? Era casa para estudiantes. Okay.
Y estos señores tuvieron la visión y dijeron, nos interesa el negocio, ¿no? Yo estoy comprando el negocio, ¿no? Que estábamos en pandemia y ellos con toda la conciencia del mundo dijeron, sabemos que ahorita este negocio está en stand-by porque los estudiantes están en sus casas, dice, pero esto en algún momento se va a retomar, ¿no? Y mientras vamos a hacer las adecuaciones necesarias, ¿no? Para poder recibirlos, ¿no? Cuando Claro. se reabran las universidades. Y la otra operación igual, llegaron a ver una casa y habrá sido el proceso como de también 4 o 5 días, muy fluido, muy fluido. Y también me ha pasado lo contrario, ¿no? Claro. Me ha pasado que llevo al cliente, en una ocasión me pasó con un terreno muy bonito en Zabaleta, llevé al cliente y me dijo, sí lo quiero, en ese momento, ¿no? Pero cuando le habla al dueño, saliendo de la cita, me dice, me lo apartan mañana, Uh, ¿no? Entonces, pues creo que este negocio nos da muchas experiencias, ¿no? Y creo que a veces es como un poquito es como una carrera de resistencia, ¿no? es aguantar, Es ¿no? Es de aguantarle. reto, de esfuerzo. Y además también es mucho de ir por la derecha, Ajá. ¿no? Es de ir sumando, ¿no? Con los colegas, es de ir eh, trazando tu propio caminito, ¿no? Y bueno, tú, por ejemplo, yo siempre he dicho que ustedes son como parte de este cambio y de esta otra manera de ver lo inmobiliario, porque la verdad es que siempre estamos en el punto de profesionalización, de hacer procesos, o sea, creo que es una profesión que te da o te abarca muchos aspectos de tu personalidad, ¿no? Mire, con esta experiencia, todo lo que hemos estado viviendo, hablamos ya de 2019, ¿no? De 2019, 2020 y ahorita 2021. ¿Cómo ves la perspectiva inmobiliaria en México, en Puebla hoy? ¿Qué situación ves? ¿Lo ves muy complicado? ¿Ves oportunidades? ¿Crees que esto se va a poner quizás más complejo? ¿Cómo la ves desde tu particular punto de vista? Mira, yo creo que en Puebla tuvimos un fenómeno como que de repente hasta el año 2017, finales del 2017, entró una burbujita, Ujú. ¿no? Que iba inflándose. O sea, ¿a qué me refiero? A que invertir en Puebla era sinónimo de éxito, ¿no? O Ujú. sea, precisamente porque había mucha demanda, ¿no? Y la oferta había bastante, Ujú. ¿no? Pero todavía era más la demanda, medio Claro. se equilibraba, pero todavía era más la demanda, entonces hubo mucha gente que sin ser constructor o constructora empezó a dedicarse, ¿no? Ujú. Al tema de la construcción y creo que hubo mucha gente que le fue muy bien durante muchos años en el tema de la construcción. Sí. A finales del 2017, yo creo que alcanzamos como nuestro punto máximo, Ujú. ¿no? ¿Cómo podría decirse? Crecimiento, De desarrollo. crecimiento, Ujú. ajá, como que llegamos al pico, ¿no? Y creo que de ese año, a lo mejor principios de 2018 para acá, como que hemos ido un poquito como aterrizando, intentando llegar a un punto de equilibrio, Ujú. ¿sí? Hay muchas personas que lo ven, ¿no? Y cuando digo muchas personas me refiero a constructores, a dueños de propiedades, ¿no? Que quieren vender y demás. Y dicen, ok, ¿no? Yo hace 2 años estoy tratando de vender mi casa a este Sí. precio, ¿no? Y si no lo vendí antes de la pandemia, híjole, de la pandemia para acá va a estar un poquito más complicada que la venda en el precio, ¿no? Que yo quiero. Sí. Yo creo que sí hay que hacer como mucha conciencia en los clientes vendedores, Sí. sobre todo respecto a que siempre hagan o pidan una opinión de valor de un experto de sus propiedades. Sí, claro. Porque hay muchas propiedades, o más bien dicho, hay propiedades que llevan mucho tiempo en venta y a lo mejor hace año y medio, pues digamos que estaban dentro del precio del mercado, Sí. ¿no? Pero ahorita, por ejemplo, tú sabes perfectamente que los precios se han ido un poco hacia abajo, ¿no? Sí, Y quien sí. quiere vender, pues a veces tiene que aceptar,
ofertas, ¿no? Y quien no quiere vender o no tiene la urgencia de vender, pues igual se puede pasar un buen rato, ¿no? Esperando a que su propiedad se venda. Yo creo que necesitamos trabajar en ese punto de equilibrio, Lorenzo, de encontrar realmente, o más bien dicho, hacer conscientes a los clientes de que hay un precio real y aterrizado de la propiedad. No es lo que yo quiero que cueste, ¿no? Es lo que hoy cuesta y no es lo que costaba hace 2 años, es lo que hoy cuesta, ¿no? Claro. Y pues yo creo que yo lo que creo es que sigue habiendo mucha gente que compra, Sí, claro. ¿no? Sigue habiendo mucha gente que compra para invertir, sigue habiendo mucha gente que compra para vivir. Y, y yo veo que la economía se sigue moviendo muy bien y la gente sigue comprando y la gente sigue vendiendo, ¿no? Pero yo creo que son los que tienen bien aterrizados sus precios, ¿no? Que tienen precios competitivos, ¿no? Que tienen precios que están dentro del mercado, ¿no? Que son los que, pues, al final, el mercado es el que te dicta, Claro, ¿no? Cómo está la situación. Claro. Ya estuviste como presidenta de Red de Asesores 2 años. Lógicamente, pues escuchaste, viste de todo. La verdad es que en ese momento, creo yo, la asociación fue cuando más gente tuvo agregada, más participación hubo. Lógicamente estamos hablando de tema antes de pandemia. A esos compañeros que tú conoces, a muchos les conoces hasta de qué picojeano por la forma de trabajo, a los compañeros inmobiliarios, ¿qué les recomendarías en este momento que pudiera ser un momento complicado para muchos? ¿Qué recomendaciones darías para que puedan afrontar esta situación que vivimos en el medio inmobiliario aquí en Puebla? Pues es que son como muchas vertientes que podemos nombrar ahorita en el medio inmobiliario, ¿no? Uno podría ser la vertiente económica, ¿no? Que lógicamente que uno no es asalariado, Sí. ¿no? No tienes un sueldo o un ingreso mensual que tú digas, pues puedo disponer de esto mensualmente, ¿no? Entonces, para mucha gente o a lo mejor para la mayoría de la gente es un tema muy complicado el tema de la pandemia porque hay compañeros que decidieron aislarse, ¿no? Más bien dicho, guardarse en casa. Habemos otros que pues con nuestras precauciones y demás y cuidados seguimos trabajando, pero definitivamente ha sido un año complicado, ¿no? El año de marzo a marzo, hablando del tema de pandemia. Híjole, yo creo que hablando en la vertiente económica, sí necesitas como aguantar, ¿no? Como revisar tus tiempos, ¿no? Echarte un clavadito, ¿no? Al pasado, hace un año, cómo estuvo, cómo fue, cómo se comportó, porque al final, digo, sí es una profesión en la que no puedes contar con un salario, pero es una profesión muy noble. Y pues eso sí es a lo mejor lo que te tiene que dar un poquito de luz, ¿no? Para seguir en esto, porque mucha gente entra pensando que es lo más fácil, ¿no? Y pues se da cuenta que pues no es de que realmente sea un flujo continuo, ¿no? Entonces, pues uno estar conscientes de eso, ¿no? Dos, pues ser muy administrado con tus gastos, ¿no? Y tener la paciencia y el gusto para tratar con la gente, ¿no? Porque pues, te encuentras clientes de todo tipo, ¿no? Como recuerdo que un día fui a enseñar una propiedad con una colega y la colega estaba enfurecida porque el cliente se había tardado, llevaba 20 minutos de retraso, ¿no? Entonces le dije, ¿qué haces en esta profesión, no? Esa podría ser una vertiente. Otra vertiente podría ser pues la falta de profesionalismo que tenemos, ¿no? Hay muchos colegas inmobiliarios, asesores inmobiliarios, que es gente muy capaz y la verdad es que el papel de un asesor inmobiliario es muy valioso, Sí, ¿no? claro. Cuando el asesor sabe hacer bien su trabajo, porque no somos vendecasas. Sí, exacto. O sea, no vamos a ir a vender una casa, vamos a ir
a dar una orientación, a dar una asesoría, ¿no? A dar el servicio. A dar el servicio completo, Sí, ¿no? claro. A saber decirle, te falta este documento para tener tu casa en orden y la puedas vender, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Tú que quieres invertir para rentar, mira, esta propiedad te va a dejar buen rendimiento, ¿no? Por la inversión que vas a hacer. O sea, nuestro trabajo no se limita en ir a enseñar casas, ¿no? Sí, claro. O sea, yo sí creo que esto es una profesión y es una profesión en la que tienes desde que aprender a tratar al cliente, ¿no? Sí. Observarlo y detectar si le gusta que le hables de tú, si le gusta que le hables de usted, o sea, ¿no? Son como, es como un análisis así de primera impresión. Ya pasando por el tema de, pues realmente nuestro trabajo va a ser dar una asesoría completa. Sí, claro. Que nuestro cliente compre la mejor opción, ¿no? Dependiendo si la quiere para vivir, Sí. ¿no? Considerando la edad, ¿no? Considerando el número de familias, ¿no? Considerando el lugar de trabajo, ¿no? O si la quiere para rentar como inversión, ¿no? Que le va a dar mejor rendimiento, o sea, sí, nuestro trabajo es muy completo, Sí. ¿no? Y creo que desde ahí nosotros deberíamos de tomarlo realmente como lo que es una profesión. Claro. Y como tal, nos exige capacitación constante, ¿no? Nos exige estarnos actualizando, nos exige un código, cumplir con un código de ética, ¿no? Importantísimo, sí. Entre colegas y con el cliente que Sí, estamos claro. trabajando, porque fíjate que a mí hace, no sé, a lo mejor 6 7 años, a mí varios, de repente me cayeron varios clientes que venían de fuera, que Ujú. querían vender sus casas en Lomas, porque Sí. nunca les dijeron que olía el río. Y yo Uh, digo, qué mal, sí, ¿no? O sea, claro. si tú vienes de fuera y te venden el concepto en estos de Lomas y no te dicen que huele el río, pues tú no es un factor que tú llegues a considerar, ¿no? Entonces yo creo que por eso es muy importante siempre dar la asesoría de todo, Sí. ¿no? Todo lo que involucra la toma de decisiones, ¿no? De la inversión para un patrimonio, por ejemplo, ¿no? O la inversión para un tema de inversión, ¿no? Y bueno, esto no lo tienes pues porque te caiga del cielo, ¿no? Sí, Porque se te sí, ilumine, sí. sino que realmente siempre es necesario en esta profesión estar constantemente actualizado y en capacitaciones, ¿no? Ok. Vivimos tema de pandemia, nos tuvimos que encerrar. En la actualidad es triste ver a un cliente cerrar una operación y ya no darse el abrazo ni estrechar manos, no es tan fácil. Sí ha sido el tema de las ventas y sobre todo en nuestra área un contacto directo con el cliente. Hoy, sin embargo, y debido a pandemia, tuvimos que aprender a utilizar plataformas, medios digitales, ingeniar la manera, porque como dices, hay compañeros que se cerraron la piedra y lodo Sí, y no salieron. Y sí. bueno, ¿cómo le hicieron? No sé. Algunos de nosotros pues teníamos que seguir Así trabajando. es. Ya con algunos compañeros me tocó platicar sobre el tema de lo digital. Ujú. Coméntame algo en relación a tu experiencia que tienes en medios digitales con la aplicación hoy en día para los inmobiliarios de estos temas. Fíjate que mi carrera, yo salí de la universidad estudiando una licenciatura en sistemas. De Ok. hecho, mi tesis fue sobre comercio electrónico Ujú, y no había libros ujú. suficientes en ese momento. Empezaba. Entonces siempre estuve muy conectada o siempre viví de la tecnología hasta que llegué a Puebla y dije, ya, bye no. Ujú. Um, lo que yo creo hoy es que esta pandemia sin duda, como todos lo sabemos, es un parteaguas, Sí. ¿no? Nos damos cuenta, pues que sí es importante el trato directo con el cliente, ¿no? Pero también nos damos cuenta que podemos sobrevivir, ¿no? Sí. O vivir sin tanto estrés, sin tanto ir y venir, sin tanta inversión de tiempo, ¿no? En lo que es el tema del trabajo. ¿A qué me refiero? No sé si a ti te pasó, pero a mí sí me pasó, por ejemplo, que yo antes de la pandemia me salía de mi casa a las 7 de la mañana, Sí. llegaba a las 7 de la noche, ¿no? Digo, mis hijos ya son universitarios, esa es la hora que ellos llegaban. Y yo me dedicaba a trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar, ¿no? Y bueno, entre mis gustos personales, que es el ejercicio, pero cuando viene la pandemia, yo me doy cuenta
pues que no era necesario levantarte todos los días a las 5:30 de la mañana, ¿no? Que no era necesario salirte a trabajar desde las 8:30, 9, que es la hora que yo más o menos tenía mi ejercicio, y trabajar hasta las 7 de la noche. O sea, te das cuenta que puedes invertir menos horas de trabajo, que te tienes que enfocar, ¿no? Porque a lo mejor el estar guardados en casa, porque digo, sí salíamos a trabajar, pero realmente nos bajó mucho el trabajo, la agenda ¿no? se recortó, Entonces ¿no? dicen que cuando el río está revuelto, pues hay que tejer la red, ¿no? Sí. Para pescar. Creo que lo que nos ayudó es a idear nuevos procesos, ¿no? Hablando en lo personal, ¿no? Idear nuevos procesos para llegar a la gente, al cliente final, porque además esa es la intención, ¿no? Digo, nosotros, o no sé, yo siempre le comento a los clientes que trabajamos en red como inmobiliarios, ¿no? Muchas veces hacemos sinergia entre los inmobiliarios, pero creo que al final siempre lo importante o la intención es llegar al cliente final. Entonces, sí te puedo decir que hoy en día creo que hay muy buenos portales, ¿no? Para promocionar bienes inmuebles, ¿no? Portales inmobiliarios. Pero sí te puedo decir que ya no son suficientes para llegar al cliente final. Claro. ¿No? Entonces, pues, ¿qué nos dejó esta pandemia? Es cómo me voy a hacer ver, ¿no? ¿Cómo voy a seguir presente, más bien? ¿Cómo voy a seguir estando presente en el cliente? En el cliente ya captado, ¿no? En tu cliente, con tus clientes captados. ¿Y cómo vas a seguir teniendo una imagen, ¿no? Durante esta pandemia, que al final creo que a mucha gente le pasó, y no digo gente en particular, creo que hay empresas que como que se diluyeron un poco, ¿no? Como que se empezaron a desaparecer, como precisamente por no entrar en este reajuste, ¿no? De cómo seguir presente sin estar presentes, claro. ¿no? Entonces, pues es aprender a manejar otros medios digitales, ¿no? Que si quieres llegar al chavo, al joven, al adulto joven, ¿no? A lo mejor de 25 o 30 años, pues, ¿cuál es el mejor canal digital para llegarle, ¿no? Si quieres llegar al cliente, adulto, ¿no? A lo mejor de arriba de 40, bueno, ¿por qué canal le vas a llegar, no? Y al final yo creo que es esto, encontrar el caminito, ¿no? Para llegar al cliente final, ¿no? Con el perfil que tú necesitas. Entonces, sí creo que esta pandemia nos dio la oportunidad, los tiempos bajaron invertidos en el trabajo, ¿no? Tan solo en traslados, tú sabes que manejamos mucho, ¿no? O sea, parecemos camioneros a veces, ¿no? Taxistas, Uber, manejamos mucho a veces, y creo que esta pandemia nos dio la oportunidad de verdad de perfilar muy bien los clientes, ¿no? O sea, ¿de verdad necesitas el servicio? ¿De verdad necesitas la casa? Ok, vamos a vernos, ¿no? Y por el mismo tema de, a veces los clientes son un poco miedosos, ¿no? Yo siempre digo que, pues la gente tiene necesidad de vivir en un lugar todos los días, entonces este tema de la pandemia no afectó tanto el área de vivienda, sí nos afectó, desde luego, ¿no? Pero, pues ya al evitarte tanto tiempo de traslados, ¿no? Bajándole un poquito el ritmo de trabajo, pues creo que nos permitió aprender otras cosas, ¿no? Otros métodos, otros procedimientos para llegar al cliente, para seguir presente con el cliente. Sí, claro. Mire, lógicamente esta situación provocó que mucha gente volteara a ver el tema inmobiliario como una opción de vida. ¿No? Eso es un tema que vamos a tratar más adelante, ya lo platiqué con otros maestros y estás cordialmente invitada a una mesa de plática de esta situación. Pero estas personas que están creyendo, pensando o considerando la opción de convertirse en inmobiliarios, recomiéndales algo. Diles algo a esas personas que están considerando ya ese momento. Bueno, para empezar no es algo fácil. No es algo de que hoy me dieron ganas de vender una casa y voy a vender la casa de mi comadre, ¿no? Claro. Pues necesitas prepararte. Necesitas estar muy consciente de que en realidad no es algo
¿cómo podría decirse? Es algo, a mí me gusta mucho mi trabajo. Sí. Sí, me gusta mucho, hay Sí, muchas sí. cosas que me gustan. Yo para empezar no puedo estar encerrada en una oficina, Sí. ¿no? Entonces, pues, me gusta lo que hago, pero me he preparado mucho para lo que hago, Sí. ¿sí? Y a mí me queda claro que tú no puedes decir de un día para otro, o sea, ¿cómo voy a obtener dinero? ¿Cuál va a ser una fuente de ingreso? Ah, pues voy a meterte inmobiliario, Sí, ¿no? claro. O sea, creo que necesitan primero que nada, pues tener la claridad de que pues, a veces nos pasamos, ¿no? Dependiendo del tipo de propiedad que manejes, desde luego, pero te puedes pasar mucho tiempo sin recibir un ingreso. Entonces, Claro. pues no debes entrar con urgencia de generar dinero, ¿no? O sea, porque muchas veces, pues, lleva un proceso, ¿no? Es como una siembra, ¿no? Que en algún momento va a dar la florecita o va a dar el fruto, Ujú. pero puede tardar un mes, puede Sí. tardar 3 meses, puede tardar 6 meses y a los 6 meses, pues te va a dar un superfruto, ¿no? Claro. Entonces, pues primero es eso, que si realmente se van a dedicar a esto, que sea porque lo ven como una profesión, Sí. como algo serio, lo ven con un compromiso, sí deben de tener muy claro que siempre estamos intentando manejarnos con un código de ética, ¿no? Y lo que yo les puedo siempre, o más bien dicho, y no se lo digo nada más a la gente que está empezando en este gremio, siempre se lo digo a todos los colegas, Lorenzo. Creo que es bien importante pertenecer a alguna asociación, Ujú. Ok. ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú entras a una asociación, estás firmando un reglamento, estás teniendo un proceso de registro. Saben quién eres, Ujú. dónde vives, cuál es tu inmobiliaria, dónde tienes tu oficina, ¿no? Sí, Que claro. estás fiscalmente en orden, ¿no? Entonces yo creo que eso te hace una persona localizable, Ujú. ¿sí? Independientemente de todos los beneficios que te puede dar la asociación, que a lo mejor no es más que capacitaciones y la pertenencia, ¿no? Sí, A sí. ser parte de un grupo que de alguna manera te soporta. No es porque te regalen, no sé, yo siempre les digo a mis colegas, a la gente del consejo de red, es que no hay que convencer al inmobiliario de que se asocien porque les vas a regalar el desayuno, Ujú. ¿no? O las galletas o el coffee break, ¿no? Hay que hacerles conciencia de que es importante pertenecer a un grupo, ¿no? De que es importante el tema de las capacitaciones, Sí, claro. la profesionalización y sobre todo el tema de que eres localizable, Sí. eres identificable, ¿no? Este es un negocio que se puede prestar, para empezar, una gente que compra está invirtiendo en el patrimonio que a lo mejor le costó juntar el dinero toda su vida Sí. o en el que va a vivir toda su vida. Entonces, tú como asesor inmobiliario, pues debes realmente de cerciorarte que sea algo, una operación segura para el comprador, ¿sí? Y del mismo modo, entre colegas, ¿no? Tú debes de estar seguro que con la persona con la que estás trabajando, pues es una persona honesta, ¿no? Que ya, si es el que trae, por ejemplo, al vendedor, pues que realmente haya hecho una revisión del expediente de la propiedad, que te esté vendiendo algo que esté en orden, ¿no? Entonces yo creo que todas estas herramientas, aparte de que las experiencias, bueno, de que el caminar diario, ¿no? Nos va dando el conocimiento, nos va diciendo cómo sí, cómo no, qué me pasó en la operación pasada y que no me funcionó. O sea, yo creo que aparte de la experiencia es bien importante el tema de la Sí, capacitación, claro. ¿no? Entonces, yo siempre les estoy diciendo, no solo a los que entran, sino a los que ya tienen muchos años, hay asociaciones legalmente constituidas aquí en Puebla, Sí. ¿no? AMPI, Red, Bolsa Inmobiliaria, Ujú. ¿no? Creo que son las únicas tres, si no me equivoco, Sí. ¿no? Que son asociaciones legalmente constituidas, Constituidas. ¿no? Y que a cualquiera de ellas te puedes sumar, Sí, claro.
que al final no te están pidiendo nada a cambio Extraordinario. más que un registro Sí. para saber quién eres, la firma de un código de ética para que sepas cuáles son las reglas del juego, Sí. ¿no? Y pues el área de capacitación, Ujú. que al final como asociación, a nosotros lo que nos interesa es que nuestros asociados sean gente que tenga la capacidad y la ética para trabajar en lo que es el gremio inmobiliario, ¿no? Ujú. Muy claro, perfecto. Bere, yo te agradezco muchísimo tu compañía. Este primer podcast es de presentación. Vamos a irnos integrando en grupos. Solamente te pido que por favor nos dejes algo de tus redes sociales, tu WhatsApp, tu teléfono, donde te puedan contactar nuestros amigos que están viendo este podcast. Okay. Mi teléfono celular Sí. es 2221 92 16 60. Sí. Yo me anuncio en diferentes portales inmobiliarios. Tengo Face y tengo Instagram, Sí. que aparece como Enlace Inmobiliario Puebla. Ok. Pero no me sé exactamente el link de Facebook ni el link de Instagram. Ok. Es Enlace Inmobiliario Puebla, Sí. que es la inmobiliaria, ¿no? Tenemos el área especialista en desarrollo comercial, Sí. que es con firmas AAA. Tenemos también un especialista en lo que es el área industrial, Sí. ¿no? Y bueno, yo estoy enfocada al 100% en lo que es el área de vivienda. Sí. Nosotros vamos a buscar bien los datos, los vamos a agregar aquí abajo, Ujú. ¿no? Ya saben, para localizarlos, bueno, de entrada mi WhatsApp directo para preguntas, cualquier duda es 22 26 60 89 80. Me encuentran en redes sociales como Arq Lorenzo, como Alquimia, desarrolladora de inversiones, como Aura Inmobiliaria, en Instagram, en Twitter, nos encuentran en LinkedIn, en diferentes plataformas pueden encontrarnos ahí. Y bueno, Bere, gracias por tu compañía. Próximamente nos vamos a ver. Hay muchos temas que platicar, mucho Muchos. que abordar, ¿no? Vamos a estar aquí haciendo enlaces y mesas con otros compañeros inmobiliarios. Y bueno, yo les agradezco muchísimo su compañía. Seguimos en contacto y gracias. No, gracias a ti porque siempre estás así en la punta de lanza yo hace rato le decía a Luz, ¿no? Me encanta porque ustedes siempre están probando cosas nuevas, experimentando cosas nuevas, proponiendo cosas nuevas y eso es muy valioso. De Pero- verdad, para la gente que los conocemos es un honor. En mi caso, que sean mis Gracias. amigos. Gracias. No, pues estamos para servirles y nos vemos en el próximo podcast. Suerte.